Imagina esto. ¿Qué pasaría si tu decisión de seguro social fuera un error costoso que te persigue por años? Muchos creen que elegir entre tu beneficio propio o el de tu cónyuge es una decisión simple, pero la realidad es que lo que suena lógico, la mayoría de las veces es una trampa financiera muy cara. Olvídate del 50% o de cambiar después. Esas estrategias antiguas ya no funcionan para la mayoría. Una mala elección hoy puede significar miles y miles de dólares menos en tu bolsillo cada año de retiro. Y no solo para casados. Divorciado, viudo, trabajaste en el sector público, tu caso es único. Quédate, porque hoy te daremos la claridad para proteger tu futuro y tu tranquilidad financiera. ¿Qué pasaría si, después de trabajar durante años, pagar impuestos durante décadas y llegar por fin a la etapa en la que se supone que deberías sentir más tranquilidad, descubrieras que elegiste mal la forma de cobrar tu seguro social y que ese error te va a acompañar mes tras mes durante buena parte de tu retiro? No parece una decisión dramática cuando la miras por primera vez. De hecho, casi siempre empieza como una conversación normal, una conversación de cocina, de sala, de familia. Alguien dice que ya cumplió cierta edad. Otro comenta que un vecino empezó a cobrar a los 62. Otro asegura que si tu esposo ganó más, entonces lo lógico es cobrar por él. Y otra persona repite una frase que suena inteligente, porque la escuchó hace años en internet o en una oficina. Cobra uno primero y luego te cambias al otro después. Y ahí, justo ahí, empieza uno de los errores más caros que puede cometer una persona al acercarse a la jubilación en Estados Unidos. Porque en el tema del seguro social, lo que suena lógico no siempre es lo que más te conviene. Lo que se repite mucho no siempre sigue vigente. Y lo que parece una diferencia pequeña hoy puede convertirse en miles y miles de dólares menos a lo largo del tiempo. Por eso, hoy vamos a responder una pregunta que parece simple, pero que en realidad puede cambiar por completo la forma en la que vives tu retiro. En 2026, ¿qué te conviene más? ¿Cobrar por tu propio historial de trabajo o cobrar por el historial de tu esposo o de tu esposa? La mayoría de la gente cree que esta pregunta se responde rápido, que basta con mirar quién ganó más dinero, que basta con pensar si trabajaste mucho o poco, que basta con asumir que si estás casado, entonces existe una especie de atajo. Pero no, la realidad es mucho más delicada que eso. Y si entiendes mal una sola pieza de este rompecabezas, puedes pasar años cobrando menos de lo que habrías podido proteger. Y quédate hasta el final, porque la respuesta real no solo depende de si estás casado, también depende de tu edad, de si sigues trabajando, de si estás divorciado, de si eres viuda o viudo, de si tu historial o el de tu pareja estuvo ligado a empleo público. Y sobre todo, depende de si estás tomando una decisión con las reglas de hoy o con reglas viejas que mucha gente sigue repitiendo como si nada hubiera cambiado. Ese es el verdadero problema. No es solo falta de información, es información mezclada, vieja con nueva, útil con desactualizada, consejos honestos con consejos incompletos. Y cuando una persona entra al retiro con ideas mezcladas, no toma decisiones con estrategia, toma decisiones con neblina. Y la neblina cuesta dinero. Quiero que pienses en esto por un momento. Dos personas pueden tener edades parecidas, matrimonios parecidos, ingresos parecidos y hasta necesidades parecidas. Pero una puede terminar con una estrategia de retiro más estable, mientras la otra se queda atrapada con un cheque más bajo durante años. ¿La diferencia? Muchas veces no es que una trabajó más duro, no es que una ahorró mucho más. La diferencia está en una regla entendida a tiempo, en una comparación hecha con calma, en haber hecho la pregunta correcta antes de reclamar, porque aquí está la clave de todo este video. La pregunta importante no es cuál beneficio te gusta más, no es cuál beneficio suena más grande, no es cuál beneficio te recomendó alguien que ni siquiera conoce tu caso. La pregunta correcta es esta: ¿cuál beneficio realmente te corresponde bajo las reglas actuales y cuál decisión protege mejor tu ingreso en el largo plazo? Eso es lo que vamos a aterrizar hoy. Y vamos a hacerlo sin tecnicismos innecesarios, sin enredos, sin frases complicadas, pero también sin simplificaciones peligrosas, porque tú no necesitas que te hablen como si este fuera un tema imposible, y tampoco necesitas que te vendan una respuesta mágica que supuestamente sirve para todo el mundo. Tú necesitas claridad, claridad real, de esa que te permite mirar tu caso con más calma y dejar de depender de rumores. Empecemos por lo más importante. En el seguro social existen varios tipos de beneficios que pueden entrar en juego cuando una persona se acerca al retiro. Pero hoy nos vamos a concentrar en la comparación que más confusión genera.
Por un lado está tu beneficio propio. Ese es el que se basa en tu historial de trabajo y en lo que aportaste al sistema durante tus años laborales. Por otro lado está el beneficio de cónyuge. Ese puede basarse en el historial de tu esposo o de tu esposa, si ese historial genera una cantidad mayor y si tú cumples con las condiciones correspondientes. Hasta ahí todo parece sencillo. Y justo por eso, tanta gente se confía demasiado pronto. Porque en cuanto escuchan que existe un beneficio propio y que también existe un beneficio de cónyuge, empiezan a imaginar el sistema como si fueran dos puertas totalmente separadas, como si pudieran escoger una primero, caminar por ahí un rato y luego, cuando les convenga, abrir la otra sin problema. Como si además, por el hecho de calificar a ambos, existiera la posibilidad de sumar dos montos completos y recibir una especie de premio doble. Pero esa idea es falsa. Y es una de las más peligrosas de todo este tema. Si tú calificas tanto para tu beneficio propio como para un beneficio de cónyuge, el sistema no te entrega dos cheques completos por separado para que tú los acumules libremente. No funciona así. Lo que hace es revisar tu situación y determinar el monto que corresponde bajo las reglas aplicables. En muchos casos, primero entra en juego tu beneficio propio. Y si el beneficio relacionado con tu cónyuge resulta más alto dentro del marco que te corresponde, entonces puede agregarse un complemento hasta llevarte al nivel aplicable. Pero no estás cobrando dos beneficios completos a la vez como mucha gente cree. Este punto parece técnico, pero en realidad es muy humano, porque detrás de este malentendido hay algo muy común: la expectativa de ya trabajé por lo mío y además me corresponde algo por mi pareja. Y cuando una persona se queda con esa idea sin entender la mecánica real del sistema, construye expectativas irreales. Luego llega el cheque, luego llega la sorpresa, luego llega la frustración. Y ya es tarde para decir, nadie me explicó bien. Por eso, quiero que esta primera idea quede tatuada en tu mente. No pienses este tema como una suma automática de dos beneficios completos. Piénsalo como una comparación regulada por reglas que cambian según tu edad, tu historial y tu situación familiar. Ahora entremos en la frase que más vueltas da en las familias y que ha confundido a generaciones completas. El famoso la esposa o el esposo puede cobrar el 50%. Suena claro, suena cómodo, suena fácil de recordar. Y por eso mismo ha causado tanto daño. Porque la mayoría de las personas toma esa frase y la convierte en una cuenta casera. Ven cuánto está cobrando su pareja en este momento, lo dividen mentalmente entre dos y asumen que ese será su beneficio conyugal. Pero esa cuenta, hecha así de rápido, suele estar mal. ¿Por qué? Porque no siempre se trata simplemente de tomar el cheque actual del otro y partirlo por la mitad. El cálculo del beneficio de cónyuge está vinculado al beneficio del trabajador principal en su edad plena de jubilación, no necesariamente al monto exacto que estás viendo depositado hoy en la cuenta bancaria, especialmente si esa persona reclamó antes o después del momento que corresponde para su edad plena. Eso cambia muchísimo la forma de interpretar el famoso 50%. Imagina a una pareja donde el esposo empezó a cobrar temprano y por eso su monto mensual quedó reducido. La esposa ve el depósito actual y piensa que si a ella le corresponde algo como cónyuge, entonces será la mitad de ese cheque reducido. Y no necesariamente. El sistema no se limita a mirar el depósito presente como lo haría una cuenta improvisada en casa. Tiene otra lógica. Y esa lógica, cuando se ignora, produce errores. Pero aquí viene lo más delicado. Incluso cuando el beneficio de cónyuge puede alcanzar hasta cierto nivel máximo bajo determinadas condiciones, eso no significa que tú siempre vayas a recibir ese máximo, porque tu propia edad al momento de reclamar importa muchísimo. Si reclamas antes de tu edad plena de jubilación, el monto puede reducirse, y esa reducción puede acompañarte de manera permanente. Y aquí aparece uno de los patrones más repetidos del retiro en Estados Unidos. La gente llega a la edad mínima, siente el cansancio acumulado de una vida de trabajo, ve que ya existe la posibilidad de empezar a cobrar y piensa, mejor empiezo de una vez, mejor algo ahora que seguir esperando, mejor asegurar un cheque ya. Suena entendible, suena humano, suena incluso prudente. Pero muchas veces esa decisión se está tomando mirando solo el alivio del corto plazo y no el costo del largo plazo. Porque el problema no es solo el primer año. El problema es la base desde la que empiezas. Si entras al retiro con un monto reducido de forma permanente, no estás perdiendo solo unos dólares de hoy. Estás redefiniendo el piso financiero sobre el que vas a vivir durante años. Y eso pesa cada vez más cuando la inflación aprieta, cuando la salud cuesta más, cuando el ahorro no alcanza, y cuando descubres que ese cheque que al principio parecía suficiente ya no rinde como imaginabas. Por eso, la pregunta, ¿me conviene reclamar ya?
nunca debería responderse con ansiedad, y mucho menos con una regla suelta escuchada de terceros. Debería responderse con números, contexto y estrategia. Ahora quiero detenerme en una de las confusiones más peligrosas de todas. Tal vez la más peligrosa. La idea de que puedes escoger libremente un beneficio primero y cambiarte al otro después sin mayores restricciones. Si has escuchado sobre este tema durante años, probablemente te topaste con una estrategia que sonaba muy inteligente. Una persona pedía solo un beneficio de cónyuge, dejaba crecer su propio beneficio hasta los 70 y luego se cambiaba al suyo para cobrar más. Esa explicación circuló tanto que mucha gente todavía la repite con absoluta seguridad. El problema es que muchas veces están describiendo una realidad pasada como si siguiera intacta para la mayoría de quienes reclaman hoy. Y ahí es donde se mete una de las trampas más caras del tema. Porque para la mayoría de las personas que hoy están entrando a la edad de retiro, esa flexibilidad libre ya no funciona como muchos la imaginan. Aquí aparece un concepto que puede sonar técnico, pero que necesitas entender de forma muy simple. La llamada solicitud considerada, conocida en inglés como demand filing. Lo que significa en la práctica es que, para la mayoría de casos actuales, cuando tú solicitas beneficio de jubilación o beneficio de cónyuge y eres elegible a ambos, el sistema considera que estás solicitando ambos al mismo tiempo. No es que tú puedas separar con toda libertad dos carriles distintos como si estuvieras armando una jugada personal a tu gusto. El sistema mira tu situación bajo las reglas vigentes y calcula el monto aplicable. Esto cambia toda la manera de pensar el tema, porque la pregunta ya no es ¿cuál elijo primero para luego saltar al otro? La pregunta correcta pasa a ser ¿cómo se ve realmente mi beneficio bajo? Las reglas de hoy, y esa diferencia no es menor, es enorme, porque destruye expectativas que muchas personas llevan años construyendo. Imagínate a alguien que planeó su retiro mentalmente apoyado en una estrategia antigua. Ya hizo cuentas, ya se ilusionó, ya habló con la familia, ya se imaginó cómo iba a dejar crecer un beneficio mientras cobraba otro. Y de pronto descubre que, para su caso actual, la lógica no funciona así. El golpe no es solo financiero, también es emocional, porque siente que el piso se mueve justo cuando pensaba que por fin estaba entrando a una etapa más estable. Por eso, es tan importante limpiar este tema de ideas viejas. Hay consejos que fueron útiles para otras generaciones, para otros años o para personas con circunstancias específicas. Pero si tú estás tomando decisiones en 2026, necesitas pensar con las reglas de 2026, no con recuerdos de hace una década. Ahora bien, cuando una persona entiende esto, a veces siente desánimo y piensa, entonces ya no hay nada que analizar, ya no hay estrategia, ya no hay mucho por hacer. Pero eso también sería un error, porque aunque ciertas flexibilidades del pasado ya no apliquen a la mayoría, siguen existiendo decisiones importantísimas que pueden cambiar el resultado. Y esas decisiones no se toman en el aire, se toman siguiendo un orden mental muy claro. Primero, necesitas saber cuánto sería tu beneficio propio, no lo que supones, no lo que te imaginas, no lo que alguien te dijo, lo que realmente muestran tus estimados. Segundo, necesitas revisar si calificas para un beneficio de cónyuge y si ese monto sería superior dentro de las reglas que te aplican. Tercero, necesitas analizar la edad de reclamo, porque reclamar antes, a tiempo o más tarde no es un detalle pequeño, es una diferencia estructural. Cuarto, necesitas mirar si sigues trabajando o si piensas seguir generando ingresos durante los próximos años. Y quinto, necesitas revisar si tu caso entra en un escenario especial, como divorcio, viudez o un historial vinculado a pensiones públicas que antes reducían expectativas y que hoy merecen una revisión renovada. Ese es el orden correcto. Y cuando haces este recorrido con calma, dejas de pensar como alguien que busca un atajo y empiezas a pensar como alguien que quiere proteger su retiro de verdad. Vamos a ponerle rostro a esto, porque si no, el tema se queda muy frío. Imagínate a una mujer que trabajó varios años, pero no durante tanto tiempo como su esposo. Tal vez interrumpió su vida laboral para criar hijos. Tal vez cuidó a familiares. Tal vez tuvo trabajos con ingresos más modestos. Cuando mira su historial, siente que su beneficio propio será pequeño. Entonces se desanima. Piensa que no hay mucho que hacer. Piensa que su retiro va a quedar apretado sí o sí. Pero un día revisa con más atención y descubre que su situación como cónyuge cambia la comparación. No recibe dos beneficios completos. No hay magia. Pero sí puede haber una diferencia importante entre resignarse a un monto bajo y entender que existe un beneficio complementario ligado al historial de su pareja. Ahora imagina el caso contrario. Un hombre está convencido de que, como su esposa tuvo buenos ingresos, lo mejor para él es cobrar como cónyuge, ya está seguro. Ya hasta lo dijo varias veces.
pero cuando revisa sus números reales, se da cuenta de que su propio beneficio ya es suficientemente alto y que el escenario conyugal no le mejora como él creía. Entonces el enfoque cambia. Ya no se trata de mirar solo el historial de ella. Se trata de analizar en qué momento le conviene más reclamar su propio beneficio y qué efecto tendría hacerlo antes o después. ¿Ves la diferencia? La misma pregunta produce respuestas distintas según la historia real de cada persona. Y por eso es tan peligroso querer resolverla con una frase genérica. Ahora vamos a entrar a un escenario que cambia por completo la conversación y que para muchísimas personas está rodeado de silencio. Vergüenza o simple desinformación. El divorcio. Aquí hay miles de personas que han dejado dinero sobre la mesa durante años, porque partieron de una idea falsa. Creyeron que, una vez terminado el matrimonio, desaparecía por completo cualquier derecho vinculado al historial del exesposo o de la exesposa, como si el divorcio hubiera borrado todo de una vez y para siempre. Pero no siempre es así. Si el matrimonio duró al menos 10 años y se cumplen otras condiciones del programa, puede existir la posibilidad de que una persona divorciada tenga derecho a beneficios basados en el historial de su excónyuge si ese monto resulta más favorable que su propio beneficio. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque hay personas mayores que viven con ingresos ajustados y nunca revisan esta opción, a veces por desconocimiento, a veces por orgullo, a veces porque no quieren remover el pasado, a veces porque creen que estarían afectando a su expareja. Y aquí conviene decir algo con una claridad total. El hecho de que una persona califique para un beneficio por divorcio basado en el historial del ex no significa necesariamente que le esté quitando dinero al ex ni que esté reduciendo el beneficio de una nueva pareja del ex. Ese miedo ha hecho que muchísima gente ni siquiera haga la pregunta. Y cuando una persona no hace la pregunta correcta, el sistema no se la responde por arte de magia. Piénsalo bien. Puede haber personas hispanas en Estados Unidos que llevan años sintiendo que su retiro está demasiado apretado, sin imaginar siquiera que una relación terminada hace mucho tiempo todavía puede tener relevancia financiera dentro del seguro social. No porque el sistema sea generoso sin razón, sino porque las reglas existen y mucha gente nunca las revisa. Por eso, cuando hablamos de qué conviene más en 2026, no basta con decir beneficio propio o beneficio de cónyuge. En algunos casos, la comparación real puede ser beneficio propio o beneficio como excónyuge, y esa sola diferencia ya cambia el mapa entero. Pero si el divorcio cambia el mapa, la viudez puede cambiarlo aún más. Este es probablemente uno de los puntos más importantes de todo el video, porque muchísimas personas mezclan el beneficio conyugal con el beneficio de sobreviviente como si fueran casi lo mismo, y no lo son. No se analizan igual, no siguen exactamente la misma lógica, y cuando alguien mezcla estas categorías, puede pasar años tomando decisiones sobre la base equivocada. Cuando un cónyuge fallece, la persona sobreviviente puede tener derecho a beneficios de sobreviviente. Y aquí la conversación deja de ser simplemente podría tocarme hasta la mitad, como suele pensarse con el beneficio conyugal normal. En el escenario de sobreviviente, las reglas pueden ser distintas y el porcentaje potencial puede acercarse mucho más al beneficio del fallecido, dependiendo de la edad y de las circunstancias. Esto puede cambiar por completo una planificación de retiro. Imagina a una viuda que lleva años pensando que su única ruta real es vivir con su beneficio propio. Nunca entendió bien la diferencia entre beneficio conyugal y beneficio de sobreviviente. Nunca hizo la comparación correcta. Nunca supo que no estaba mirando la categoría más importante de su caso. Entonces organiza su vida sobre una base más baja de la que tal vez debió revisar con más atención. Eso no es un simple detalle administrativo. Eso redefine la tranquilidad económica de una persona. Y aquí aparece otra idea muy poderosa. Cuando enviudas, no solo cambia tu vida emocional, también cambia tu mapa de decisiones financieras. Y si tú o alguien de tu familia está en ese escenario, no pueden analizar el tema como si fuera solo una continuación del beneficio conyugal normal. No lo es. Por eso, una de las grandes metas de Retiro Claro tiene que ser precisamente esta: ayudar a la gente a no mezclar categorías. Porque una parte enorme de la confusión nace ahí. La gente mete en el mismo cajón cosas que el sistema trata de manera distinta. Casado, divorciado, viudo, reclamando temprano, reclamando a edad plena, beneficio propio, beneficio complementario, sobreviviente. Todo se les vuelve una sopa. Y cuando el retiro se convierte en una sopa de conceptos, lo más probable es que la decisión salga mal. Ahora quiero hablarte de otro grupo que merece especial atención en 2026. Personas que trabajaron en empleo público, o familias que durante años escucharon que ciertas reglas reducían o casi anulaban beneficios relacionados con cónyuge o sobreviviente por el tipo de pensión que recibían.
Este tema fue por mucho tiempo una fuente de enorme frustración, porque miles de maestros, policías, bomberos, empleados públicos y sus familias sentían que el sistema les reducía beneficios de una forma que resultaba muy difícil de explicar en palabras simples. Y cuando una persona vive mucho tiempo con esa experiencia, ocurre algo muy humano. Se convence de que ya entendió su límite, de que ya sabe que no le conviene revisar, de que no hay nada nuevo que mirar. Ese hábito mental puede ser peligrosísimo, porque cuando hay cambios recientes en la legislación o ajustes que alteran la forma en que algunas personas venían entendiendo su situación, quedarse con una idea vieja puede costar tanto como no haber investigado nunca. Aquí hay un mensaje muy importante para una parte de la audiencia hispana que trabajó o cuya pareja trabajó en el sector público. Si durante años te dijeron que ciertos beneficios no te convenían, que estaban demasiado reducidos o que prácticamente no valía la pena mirar ese escenario, no asumas que lo que recordabas sigue describiendo tu caso en 2026. Revísalo otra vez. Y este consejo vale oro, porque a veces el peor error no es reclamar demasiado pronto. A veces el peor error es no volver a revisar cuando el panorama cambió. Ahora sumemos otra capa que puede alterar bastante la conveniencia de reclamar. Seguir trabajando. Aquí también hay dos extremos que confunden mucho. Algunas personas creen que una vez presentan solicitud para seguro social, ya no importa cuánto ganen trabajando. Otras creen lo contrario, que cualquier ingreso adicional hará desaparecer por completo su beneficio. Y la verdad, como en tantos temas del retiro, suele estar en un punto intermedio. Si una persona reclama antes de la edad plena y sigue trabajando, pueden existir límites de ingresos que afecten temporalmente el pago del beneficio. Esto no siempre significa lo que mucha gente imagina cuando escucha rumores alarmistas. No necesariamente significa que el dinero se evaporó para siempre, pero sí significa que reclamar temprano mientras todavía trabajas, sin revisar bien cómo interactúan esos ingresos con el beneficio, puede desordenar tu estrategia y generarte sorpresas muy desagradables. Imagínate a alguien que piensa, ya quiero empezar a cobrar, aunque siga trabajando un poco más. Parece razonable. Y en algunos casos puede tener sentido. Pero si no mira los límites y el efecto de esos ingresos actuales, puede encontrarse con ajustes o retenciones que no esperaba. Y de pronto, una decisión que parecía tranquila se convierte en otra fuente de confusión. Por eso, si tú o tu pareja siguen trabajando, no puedes analizar el tema del beneficio propio contra el beneficio de cónyuge como si el trabajo actual no existiera. Existe, influye, y puede cambiar mucho la conveniencia práctica del momento de reclamo. Hasta aquí ya se empieza a ver algo muy importante. La pregunta, ¿qué me conviene más?, no se responde con una sola cifra ni con una sola frase. Se responde con contexto, se responde con capas, se responde entendiendo que el retiro no es una puerta que se abre el día que cumple cierta edad. Es una etapa financiera completa y la manera en que entras a esa etapa condiciona buena parte de lo que viene después. Y aquí quiero hacer una pausa para señalar la trampa mental más silenciosa de todas, la urgencia. La urgencia te dice que el alivio de hoy es lo más importante. La urgencia te dice que, si ya puedes cobrar, entonces quizá deberías empezar ya. La urgencia te dice que siempre habrá tiempo después para ver si había algo mejor. Pero en retiro, la urgencia es mala consejera cuando reemplaza a la estrategia. Porque el momento en que reclamas no solo define el cheque del próximo mes, define el piso económico desde el que vas a mirar muchos años de tu vida. Y si ese piso queda más abajo de lo que pudo haber estado, no se siente tanto el primer día. Se siente con el tiempo. Se siente cuando el mercado cambia. Se siente cuando suben los costos médicos. Se siente cuando ayudar a un familiar te aprieta. Se siente cuando la inflación te come un poco más de lo que imaginabas. Se siente cuando miras hacia atrás y piensas, si hubiera entendido mejor esto antes, hoy estaría un poco más tranquilo. Ese es el drama silencioso del retiro mal planificado. No siempre explota de golpe, se va sintiendo por acumulación. Y por eso este tema no es una curiosidad financiera. Es una decisión de estabilidad. Ahora quiero que veas algo todavía más profundo. Muchas parejas analizan estas decisiones como si fueran completamente individuales. Mi beneficio, tu beneficio, mi edad, tu edad, mi dinero, tu dinero. Pero en la vida real, muchísimos hogares dependen de la combinación de decisiones de ambos. Y cuando se piensa el retiro solo como dos decisiones aisladas, se pierde de vista algo central, la protección del hogar completo. Esto es especialmente importante en parejas donde uno de los dos tiene un beneficio claramente mayor, porque la conversación no debería quedarse solo en cómo cobramos más el próximo mes. También debería incluir preguntas como ¿qué estructura de reclamo protege mejor al hogar si uno de los dos falta? O ¿cómo quedaría el ingreso total de
la familia en un escenario de sobrevivencia. Muchísimas personas no piensan así. Y no porque no sean responsables, sino porque nadie les explicó que debían mirar más allá del cheque inmediato. Nadie les enseñó a pensar el retiro como una estrategia de hogar. Y eso cambia todo, porque en muchos casos, la mejor decisión financiera no es la que parece más atractiva para una sola persona en el corto plazo. Es la que fortalece mejor la estabilidad del hogar en el largo plazo. Esto es StoryBrand, puro aplicado al retiro. El héroe aquí no es el trámite, no es la oficina, no es la regla. El héroe eres tú, tu pareja, tu familia, intentando proteger tranquilidad en una etapa donde la confusión puede salir cara. Y el villano no siempre es una mala intención. A veces el villano es simplemente el ruido, el consejo incompleto, la regla vieja repetida como si siguiera intacta, el tecnicismo mal explicado, la falsa sensación de que ya entendí cuando en realidad todavía no se ha comparado bien. Y precisamente por eso este tema necesita guía, no una guía con ego, no una guía que venga a presumir lo complicado que es el sistema, sino una guía que te diga con calma, esto es lo que debes mirar, esto es lo que no debes asumir y esto es lo que puede cambiar por completo tu respuesta. Ahora quiero llevarte por varias escenas muy concretas, porque ahí es donde todo esto deja de sonar abstracto y empieza a parecerse a la vida real. Piensa en una mujer hispana que ha vivido décadas en Estados Unidos. Trabajó, sí, pero por temporadas. Hubo años en los que se quedó más en casa, porque los hijos la necesitaban. Hubo trabajos donde no ganaba tanto. Hubo momentos en los que la estabilidad del hogar descansó más en el ingreso del esposo. Llega el momento del retiro y ella siente una especie de resignación adelantada. Piensa que su seguro social será inevitablemente bajo. Lo acepta antes de revisar. Pero en cuanto analiza cómo interactúa su beneficio propio con su situación como cónyuge, descubre que la historia no era tan simple. No hay milagro. No hay dos cheques completos. Pero sí había una diferencia importante entre resignarse demasiado pronto y entender cómo funcionan realmente las reglas. Ahora piensa en un hombre que escucha una estrategia antigua y se enamora de ella. Le parece brillante, le parece elegante. Reclamar una cosa primero, dejar crecer la otra y luego cambiarse. Ya se imaginó que así va a exprimir mejor el sistema. Pero cuando revisa su caso bajo reglas actuales, descubre que para la mayoría de las personas esa libertad ya no está disponible como él creía. Y ahí la lección es durísima pero valiosa. No puedes planear una jubilación de hoy con recetas mentales del pasado. Ahora piensa en una mujer divorciada hace muchos años. Su matrimonio duró bastante, pero terminó. Ella rehizo su vida emocionalmente, pero nunca volvió a mirar el tema del seguro social relacionado con esa etapa. Le daba vergüenza preguntar. O quizás simplemente asumió que el divorcio había cerrado cualquier posibilidad. Vive con un ingreso apretado, cuidando cada gasto, preguntándose a veces por qué siente que todo le alcanza tan justo, hasta que un día entiende que el hecho de haber estado casada al menos 10 años puede seguir teniendo relevancia financiera. Y de pronto, la pregunta deja de ser ¿qué tarde para mí? Y pasa a ser ¿por qué nadie me dijo antes que esto también debía revisarse? Ahora piensa en un viudo que durante años solo se enfocó en su propio beneficio. Nunca entendió bien la diferencia entre el beneficio conyugal y el beneficio de sobreviviente. Mezcló todo en una sola idea confusa. Pero cuando por fin alguien le explica que una cosa no es igual a la otra, que las reglas del sobreviviente tienen otra lógica, entiende que su retiro pudo haberse pensado de una manera distinta. Y esa comprensión no solo cambia números, cambia la sensación de control. Y todavía hay una escena más, la de la persona del sector público que arrastra una idea vieja como si fuera ley eterna. Durante años oyó que ciertas reglas reducían tanto los beneficios relacionados con cónyuge o sobreviviente que casi no valía la pena mirar. Entonces dejó de revisar, dejó de preguntar. Se quedó con un mapa viejo en un terreno que quizá ya cambió. Y ese es uno de los errores más invisibles de todos. Porque cuando una persona cree que ya sabe, deja de escuchar justamente cuando más necesita volver a comparar. Si prestas atención a estas escenas, verás la misma verdad una y otra vez. La pregunta ¿qué me conviene más? Nunca debería responderse como si hubiera una fórmula universal para todos. Cada caso tiene su historia. Cada decisión tiene capas. Cada escenario merece ser ubicado en su categoría correcta. Y eso es exactamente lo que la audiencia hispana necesita en un canal como Retiro Claro. No necesita que la asusten, no necesita que la llenen de palabras técnicas para impresionar, no necesita atajos engañosos, necesita algo mucho más valioso. Necesita una voz que ponga orden donde otros sembraron confusión, una voz que le diga, espera, no mezcles esto con aquello, no tomes decisiones con reglas viejas,
no te resignes antes de comparar. No creas que tu caso es igual al de todo el mundo. Porque cuando una persona siente que por fin alguien le habla con claridad, pasa algo muy importante. Deja de defender sus mitos y empieza a revisar su realidad. Y ahí comienza la verdadera protección del retiro. Ahora quiero compartir contigo una idea que puede parecer simple, pero que en realidad puede cambiar la forma en que piensas todo esto. No empieces preguntando cuál beneficio quieres cobrar. Empieza preguntando cuál escenario legal y financiero describe realmente tu caso. Esa sola diferencia cambia por completo la calidad de tus decisiones, porque cuando la gente empieza por la preferencia, se equivoca fácil. Dice, a mí me gusta más esta opción, me parece mejor esta otra, creo que me conviene cobrar así porque suena más inteligente. Pero el retiro no se construye sobre gustos, se construye sobre reglas, tiempos, contexto y estrategia. En cambio, cuando empiezas por el escenario real, la neblina empieza a bajar. Ya no estás pensando, quiero esto. Estás pensando, ¿qué me corresponde realmente? Y eso vale muchísimo, porque el mejor beneficio no es el que suena más grande en una conversación rápida. El mejor beneficio es el que realmente te corresponde bajo las reglas actuales y el que mejor protege tu tranquilidad en los años que vienen. Esa es la frase que quiero que se quede contigo. No el que más te emociona, no el que alguien juró que era el mejor, no el que parecía brillante en un video viejo, el que realmente te corresponde y el que realmente te protege. Y si hoy te sientes un poco abrumado, quiero decirte algo importante. No necesitas convertirte en experto, no necesitas memorizar reglamentos enteros, no necesitas salir de este video hablando como asesor. Necesitas algo mucho más sencillo y mucho más poderoso. Necesitas aprender a hacerte las preguntas correctas, porque una persona que se hace las preguntas correctas ya está muy por delante de quien toma decisiones con frases sueltas. Y las preguntas correctas son estas. ¿Cuál sería tu beneficio propio a distintas edades? ¿Cuál sería el beneficio basado en el historial de tu cónyuge si aplica? ¿Cuál sería el escenario si hubo un divorcio de largo plazo? Si existe un beneficio de sobreviviente que deba analizarse aparte. Si sigues trabajando y cómo eso puede afectar temporalmente el pago. Y si tu historial o el de tu pareja estuvo ligado a empleo público que merece una revisión bajo el panorama actual. Si respondes eso con calma, ya estás haciendo algo que muchísima gente no hace. Estás pasando de la intuición a la estrategia. Y en retiro, esa diferencia puede sentirse durante décadas. La mayoría no pierde dinero porque sea irresponsable. Lo pierde porque alguien le explicó una regla a medias y luego nadie le ayudó a conectarla con su caso real. Lo pierde porque asumió que un matrimonio terminado ya no importaba. Lo pierde porque creyó que enviudar solo cambiaba lo emocional y no lo financiero. Lo pierde porque quiso salir del paso rápido. Lo pierde porque pensó que un cheque ahora siempre vale más que una base más fuerte después. Lo pierde porque confundió facilidad con claridad. Pero claridad no es simplificar hasta engañar. Claridad es ordenar bien. Es separar categorías. Es entender qué cambia y qué no. Es saber dónde te están hablando de un caso general y dónde necesitas mirar el tuyo. Y ahora viene una parte clave, porque aquí vamos a empezar a cerrar la primera mitad del mapa. Si tú has llegado hasta aquí, ya deberías tener clara una cosa. La pregunta beneficio propio o beneficio de cónyuge sigue siendo importantísima, pero está mal formulada cuando se hace como si fuera una elección simple entre dos botones. La forma correcta de hacerla es otra. La forma correcta es esta. ¿Cuál es el escenario que me aplica hoy bajo reglas actuales? ¿Y qué decisión protege mejor mi ingreso en el largo plazo? A veces la respuesta será tu beneficio propio. A veces será el monto que resulte al comparar tu situación con un beneficio de cónyuge. A veces descubrirás que el verdadero punto no era el cónyuge actual, sino un escenario de divorcio. Y en otros casos, el centro de gravedad estará en un beneficio de sobreviviente. Lo importante no es forzar una misma respuesta para todo el mundo. Lo importante es identificar la categoría correcta antes de mover una sola ficha. Porque cuando identificas mal la categoría, da igual que hagas muchas cuentas. Todas las cuentas nacen torcidas. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir profundizando en la siguiente parte. Vamos a bajar aún más al terreno real, para que entiendas cuándo conviene esperar, cómo pensar el retiro como hogar, por qué tantas personas se arrepienten de reclamar por impulso, cómo detectar los mitos que más dinero cuestan y qué señales te dicen que tu caso necesita una revisión mucho más cuidadosa de la que habías imaginado. Porque el retiro no se arruina de golpe, se arruina muchas veces por pequeñas decisiones mal entendidas que nadie corrigió a tiempo. Y si tú entiendes eso hoy, ya tienes una ventaja enorme. Porque ya no estás mirando este tema como una simple elección de cheques. Ya lo estás mirando como lo que realmente es, una decisión de protección, de estrategia y de tranquilidad futura.
Ahora vamos a profundizar en algo que muy pocas personas hacen bien cuando se acercan al retiro: comparar no solo montos, sino consecuencias. Porque una cifra aislada puede engañar mucho. Tú puedes mirar un estimado y decir, bueno, este número parece más alto, o este otro parece más accesible, o este me permitiría empezar antes. Pero el retiro no se decide bien mirando solo cuánto entra el primer mes. Se decide entendiendo qué camino te deja mejor parado con el paso del tiempo. Y ahí es donde tantas personas tropiezan, porque el corto plazo grita muy fuerte. El largo plazo, en cambio, susurra. El corto plazo te dice que el dinero que puedes tocar hoy es el que más importa. El largo plazo te recuerda que vivirás con las consecuencias de esa decisión mucho después de que pase la emoción del primer depósito. El corto plazo te empuja a resolver rápido. El largo plazo te pide calma. Y en el tema del seguro social, cuando el corto plazo le gana por completo al largo plazo, el retiro se vuelve más frágil. Quiero que te imagines la escena con mucha claridad. Una persona cumple la edad mínima para empezar a reclamar. Se siente cansada. Tal vez ya no disfruta trabajar igual. Tal vez siente incertidumbre. Tal vez necesita aliviar un poco el presupuesto de la casa. Entonces mira la opción de cobrar ya y siente que por fin llegó el momento. Suena razonable, suena hasta merecido. Pero si esa decisión se toma sin comparar qué pasa con el monto mensual a lo largo de los años, sin mirar el impacto permanente de empezar desde una base más baja, entonces esa sensación de alivio puede convertirse después en una pregunta dolorosa. ¿Por qué mi retiro se siente tan apretado ahora? Esa pregunta no nace de la nada. Nace de decisiones que parecían pequeñas cuando se tomaron. Y aquí hay algo que vale muchísimo entender. Una mala decisión de retiro no siempre se siente como un desastre el día 1. Muchas veces entra en la vida de forma silenciosa, como una reducción que no molesta tanto al principio, como una diferencia que parece manejable, como una renuncia tan pequeña que parece no importar. Pero luego pasan los años, luego cambia el costo de la vida, luego cambia tu salud, luego cambian las necesidades del hogar. Y entonces ese pequeño recorte de hace tiempo se vuelve una incomodidad permanente. Por eso, no debes pensar el retiro como un trámite. Debes pensarlo como una estructura de ingresos, una estructura de estabilidad, una estructura de protección. Y cuando lo miras así, ya no basta con decir, quiero empezar a cobrar. Tienes que decir, quiero entender desde qué base voy a entrar a esta etapa de mi vida. Ahora bien, aquí aparece una reacción muy común. Algunas personas escuchan esto y sienten que entonces siempre hay que esperar, que reclamar temprano siempre es un error. Y tampoco sería correcto plantearlo así. Cada hogar tiene su realidad. Hay personas con necesidades inmediatas, hay personas con salud delicada, hay personas que de verdad necesitan comenzar antes, hay personas para quienes el panorama no permite grandes esperas. No se trata de convertir la espera en un dogma, se trata de evitar que el impulso reemplace al análisis. Ese matiz es clave. Porque el problema no es reclamar temprano por necesidad real después de comparar bien. El problema es reclamar temprano por costumbre, por cansancio, por ansiedad o por una regla vieja mal entendida. Ese es el tipo de decisión que luego pesa más de lo que parecía. Y ahora quiero llevarte a una idea todavía más poderosa: la diferencia entre pensar como individuo y pensar como hogar. Esto, para muchas familias hispanas en Estados Unidos, es especialmente importante, porque en muchísimos hogares la jubilación no se vive como dos historias separadas. Se vive como una economía compartida, como una mesa compartida, como gastos compartidos, como decisiones que afectan a ambos, incluso cuando solo uno presenta primero la solicitud. Sin embargo, muchas parejas siguen pensando el tema de forma completamente individual. Mi beneficio, tu beneficio, mi edad, mi cheque, tu cheque. Y ese enfoque puede dejar fuera una pregunta mucho más importante. ¿Qué combinación de decisiones protege mejor el ingreso total del hogar con el paso del tiempo? Porque en muchos casos, la estrategia más inteligente no es la que parece mejor para una sola persona durante los próximos meses. Es la que mejor protege a la familia si el tiempo trae escenarios difíciles, incluyendo la posibilidad de viudez. Esto no suena romántico, pero es profundamente responsable. Pensar en viudez no es atraer nada malo. Es proteger la estabilidad del hogar. Pensar en qué pasaría si uno falta no es ser negativo, es ser realista. Y cuando una pareja no se hace esa pregunta, corre el riesgo de construir su retiro mirando solo el presente inmediato. El problema es que el retiro no se vive solo en el presente inmediato. Se vive durante años. Y lo que parece suficiente, mientras ambos están presentes, puede verse muy distinto si el hogar cambia. Por eso, si estás casado, quiero que escuches esto con mucha atención.
No pienses el retiro como una carrera de dos personas que avanzan por carriles completamente separados. Piensa en él como una estructura de ingresos familiares que debe resistir el tiempo, los cambios y la incertidumbre. Esa sola forma de mirar el problema ya mejora la calidad de tus decisiones. Porque entonces ya no preguntas solo ¿qué me conviene a mí hoy? Empiezas a preguntar ¿qué protege mejor a nuestra familia mañana? Y ahí cambia todo. Ahora quiero hablar de una emoción silenciosa que aparece muchísimo en este tema y que casi nadie nombra: la resignación. La resignación hace que mucha gente pierda dinero antes de revisar. La resignación suena así: yo casi no trabajé, así que seguro me toca poco. Como me divorcié hace años, eso ya no cuenta. Como mi esposo ya cobra, yo solo tendré que conformarme con lo que sea. Como fui empleado público, seguro ni vale la pena mirar. Como ya estoy mayor, mejor no me complico. Esas frases parecen inocentes, pero son peligrosísimas, porque muchas veces no nacen de una revisión seria, nacen del cansancio, de la costumbre, de haber escuchado lo mismo durante años. Y cuando una persona resignada deja de hacer preguntas, deja de descubrir opciones que sí podrían cambiarle el panorama. Esto es algo central para la audiencia de Retiro Claro. Muchísimas personas hispanas en Estados Unidos no necesitan que alguien les invente soluciones mágicas. Necesitan que alguien les quite la resignación equivocada. Necesitan que alguien les diga: espera, revisa bien, no asumas, no te rindas antes de comparar. Porque a veces la diferencia entre un retiro más apretado y uno un poco más estable no está en trabajar más años ni en ganar la lotería. Está en una regla que no entendiste a tiempo. Eso es todo. Una regla, una categoría, una comparación, una revisión. Y precisamente por eso vale tanto hacer este video bien. Ahora vamos a organizar la mente de forma muy simple. Si tú quieres responder de verdad la pregunta de qué te conviene más, tienes que recorrer una especie de mapa mental, no un mapa técnico, un mapa práctico. Primero, ubica tu beneficio propio como punto de partida. Ese es tu suelo inicial, el monto ligado a tu historial de trabajo. Después, pregúntate si existe una comparación válida con un beneficio de cónyuge. No porque lo hayas escuchado por ahí, sino porque tu caso realmente lo amerita. Luego, pregúntate si tu historia incluye un divorcio de largo plazo que cambia la comparación. Después, pregúntate si en realidad la categoría más importante no es la de sobreviviente. Luego, mira la edad de reclamo como un filtro que puede recortar o fortalecer el resultado. Después, revisa si seguir trabajando cambia la conveniencia práctica. Y finalmente, pregúntate si tu caso o el de tu pareja está cruzado por reglas de empleo público que no deberías seguir interpretando con un mapa viejo. Cuando haces ese recorrido, pasa algo muy importante. Dejas de buscar un consejo universal y empiezas a ubicar tu realidad. Ese cambio es oro, porque una persona que ubica su realidad ya no se deja arrastrar tan fácil por consejos que no aplican a su caso. Ahora quiero hablarte directamente a ti, como si estuviéramos teniendo esta conversación en privado. Si tú estás cerca del retiro, o si ya entraste en esa etapa pero todavía te sientes confundido, no cometas uno de los errores más costosos de todos: pensar que ya es tarde para entender mejor. Nunca subestimes el valor de la claridad. A veces la gente piensa: ya hice lo que hice, ya no quiero meterme en más cosas, ya no quiero revisar nada. Pero incluso cuando una parte del camino ya está tomada, entender mejor el mapa puede seguir ayudándote muchísimo. Puede ayudarte a revisar si tu interpretación era correcta. Puede ayudarte a mirar mejor el panorama del hogar. Puede ayudarte a entender la diferencia entre lo que ya pasó y lo que todavía conviene cuidar. Porque la claridad no solo sirve antes de decidir, también sirve para dejar de vivir con miedo, con rumores o con ideas equivocadas. Y ahora quiero retomar 5 errores mentales que, juntos, están detrás de una enorme cantidad de malas decisiones sobre el seguro social. El primer error es creer que esto se trata de 2 cheques completos que puedes sumar libremente. Ese error infla expectativas y hace que la gente imagine un ingreso que no corresponde de esa forma. El segundo error es hacer cuentas rápidas con el famoso 50% sin entender de qué base parte realmente esa comparación. Ese error convierte una regla incompleta en una conclusión equivocada. El tercer error es planear con estrategias antiguas que ya no funcionan para la mayoría bajo las reglas actuales. Ese error es especialmente traicionero porque muchas veces viene envuelto en seguridad. La persona no duda, cree que sabe. Y justamente por eso no verifica. El cuarto error es mezclar categorías distintas, como si beneficio de cónyuge, beneficio por divorcio y beneficio de sobreviviente fueran casi lo mismo. Ese error destruye la calidad del análisis desde la raíz. Y el quinto error es pensar el retiro solo con la urgencia del próximo mes, en lugar de pensarlo como una estructura de estabilidad para años.
Ese error no siempre duele rápido, pero cuando duele, duele durante mucho tiempo. Si tú logras eliminar solo esos 5 errores de tu forma de pensar, ya habrás avanzado más que muchísima gente. Ahora quiero construir contigo una escena muy realista que probablemente represente a miles de personas que verán este video. Imagina a una pareja hispana en Estados Unidos. Han trabajado duro toda la vida. Nunca les regalaron nada. Han salido adelante con esfuerzo. Están llegando a una etapa en la que quieren menos incertidumbre, no más. Pero cuando se sientan a hablar del retiro, empiezan a salir frases cruzadas. Uno dice que mejor cobrar ya. El otro dice que escuchó que conviene cobrar por el cónyuge. Uno recuerda algo sobre el divorcio de una tía. El otro menciona que tal vez si sigues trabajando te quitan el beneficio. Uno cree que el sistema suma beneficios. El otro piensa que eso ya cambió, pero no sabe cómo. Y al final de la conversación, en vez de sentir claridad, sienten más ruido que antes. Eso le pasa a muchísimas familias. Y ese ruido no es inofensivo. El ruido agota. El ruido retrasa. El ruido empuja a decisiones impulsivas. El ruido hace que al final alguien diga, mejor hagámoslo así y ya. Y ese así y ya es muchas veces el inicio de años de arrepentimiento silencioso. Por eso, la claridad vale tanto, porque la claridad no solo informa, también calma. La claridad le devuelve dignidad a una etapa que demasiada gente vive con miedo. La claridad te permite sentarte, mirar tus opciones con orden y decir, ahora sí entiendo cuáles son mis preguntas reales. Eso es exactamente lo que queremos provocar aquí. Ahora voy a decirte una frase que, si la entiendes bien, te puede ahorrar muchísimos errores. En el retiro, el problema no siempre es elegir mal entre dos opciones. A veces el problema más grave es ni siquiera haber identificado correctamente cuáles eran tus opciones reales. Esa diferencia cambia todo, porque si tú crees que tus únicas dos opciones son beneficio propio o beneficio conyugal, pero en realidad tu escenario correcto era divorcio o sobreviviente, ya entraste mal al análisis. Si tú crees que tu decisión central es si cobrar hoy o mañana, pero no estás mirando el efecto sobre el hogar completo, también entraste mal. Si tú crees que ya sabes cómo funciona porque escuchaste una estrategia hace años, pero no la contrastaste con reglas actuales, otra vez entraste mal. Por eso, este tema no se resuelve solo con respuestas, se resuelve con preguntas mejores. Y aquí quiero ayudarte a fijarlas con fuerza. Pregúntate qué beneficio te corresponde según tu historial real. Pregúntate si el historial de tu cónyuge o excónyuge cambia esa comparación. Pregúntate si tu escenario debe analizarse como sobreviviente y no como cónyuge vivo. Pregúntate qué efecto tiene tu edad de reclamo. Pregúntate si seguir trabajando hace menos conveniente empezar ya. Pregúntate si estás usando una estrategia vieja como si siguiera intacta. Pregúntate cómo quedaría el hogar completo en un escenario futuro, no solo el próximo mes. Eso es pensar con inteligencia. Y ese es el gran objetivo de este canal. No darte una respuesta que suene bonita, sino enseñarte a mirar mejor. Porque cuando miras mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, tu retiro deja de depender de rumores. Ahora quiero que pensemos en algo que parece obvio, pero casi nunca se dice así. Mucha gente entra al retiro creyendo que el verdadero riesgo es cobrar menos de lo que le correspondía. Y sí, ese riesgo existe, pero hay otro igual de peligroso: cobrar de una forma que debilita la tranquilidad futura del hogar, aunque hoy parezca suficiente. Eso también es perder, porque no se trata solo del monto que ves, se trata del tipo de estabilidad que ese monto puede sostener con el tiempo. Y esta idea es muy importante para quienes piensan el retiro solo como un momento administrativo. El retiro no es una fecha, es una etapa larga, y las etapas largas no se protegen con decisiones rápidas, se protegen con decisiones entendidas. Ahora quiero que aterricemos otra verdad incómoda. El sistema del seguro social no premia la improvisación. La gente improvisa porque se cansa, porque confía demasiado o porque nadie le explicó mejor. Pero improvisar no vuelve más simple el sistema, solo vuelve más frágil tu resultado. Esto quiere decir que, si tú no revisas con calma, alguien más ya está decidiendo por ti. No una persona. Deciden por ti los rumores, decide por ti la costumbre, decide por ti la frase vieja, decide por ti el cansancio, decide por ti la prisa. Y cuando dejas que esos factores decidan, casi nunca estás tomando el camino más protector para tu caso. Ahora hagamos un pequeño giro, porque quiero hablarte de algo que vale muchísimo a nivel emocional: la tranquilidad. A veces la gente se enfoca tanto en la mecánica del beneficio que olvida para qué quiere hacerlo bien. No quiere hacerlo bien para ganar una discusión. No quiere hacerlo bien para presumir que entendió las reglas. Quiere hacerlo bien para dormir más tranquilo, para sentir que no dejó dinero sobre la mesa por pura confusión, para mirar el futuro con un poco más de orden.
para no depender de una idea suelta que le contó a alguien sin conocer su situación. Eso también importa. Y mucho. Porque cuando una persona siente que ya entendió mejor su escenario, aunque todavía tenga decisiones por tomar, ya no se siente igual de perdida. Ya no siente que está caminando a ciegas. Y esa sensación de control es valiosísima, especialmente en una etapa de la vida donde tanta gente siente que todo cambia demasiado rápido. Por eso, este video no trata solo de beneficios, trata de control, de dignidad, de evitar errores que nacen del ruido. Ahora vamos a cerrar el mapa con una idea muy simple, pero muy potente. Si hoy me preguntaras cuál es la mejor forma de pensar este tema, te respondería así. No empieces preguntando cuál beneficio quieres cobrar. No empieces preguntando cuál estrategia se escuchaba mejor. No empieces preguntando qué hizo tu vecino. Empieza preguntando cuál escenario te describe de verdad. ¿Qué reglas le corresponden a ese escenario hoy? ¿Y qué decisión protege mejor tu estabilidad a largo plazo? Eso es todo. Parece poco, pero es muchísimo. Porque esa sola forma de pensar te obliga a salir de los mitos y entrar en la realidad. Y ahí es donde aparecen decisiones más inteligentes. A veces la respuesta final será que tu beneficio propio tiene más sentido. A veces descubrirás que el escenario conyugal sí cambia materialmente tu resultado. A veces el divorcio será la pieza que nadie había puesto sobre la mesa. A veces el verdadero centro no será el beneficio conyugal, sino el de sobreviviente. A veces entenderás que el mejor movimiento no era empezar ya, sino revisar mejor la edad de reclamo. A veces descubrirás que seguir trabajando hace menos conveniente precipitar la solicitud. Y a veces, solo a veces, te darás cuenta de que la peor parte de tu confusión no era el sistema, sino los mitos con los que llegaste a él. Eso también puede pasar, y cuando pasa, se siente como encender la luz. Ahora quiero dejarte una recomendación final muy clara, muy directa y muy útil. Tómate el tiempo de revisar tu caso sin suposiciones. No te quedes solo con lo que escuchaste de familiares, amigos o videos viejos. No descartes escenarios porque te incomodan. No pienses que divorcio significa automáticamente que todo desapareció. No pienses que viudez es solo tristeza y no también una categoría distinta dentro del análisis. No pienses que seguir trabajando no importa. No pienses que una estrategia famosa de hace años sigue igual para la mayoría hoy. Y sobre todo, no tomes una decisión estructural sobre tu retiro con una explicación de pasillo. Tu retiro merece más respeto que eso. Merece una pausa, merece números reales, merece preguntas correctas. Merece entender que el mejor beneficio no es solo el que parece más alto en una conversación rápida. El mejor beneficio es el que realmente te corresponde bajo las reglas actuales y el que mejor protege tu tranquilidad en los años que vienen. Esa es la esencia completa de este tema. Y si tú hoy te quedas con esa sola idea, ya ganaste muchísimo, porque entonces ya no vas a mirar este problema como una simple elección entre dos etiquetas, ya lo vas a mirar como lo que realmente es. Una decisión de estrategia, de contexto, de hogar y de largo plazo. Esa es la diferencia entre improvisar y tomar el control. Y justamente de eso trata Retiro Claro. No de meterte miedo, no de llenarte de tecnicismos, no de hacerte sentir incapaz, sino de ayudarte a entender antes de decidir, de ayudarte a separar mito de realidad, de mostrarte que el retiro no debería depender de frases repetidas, sino de información clara, útil y actual. Porque cuando entiendes con calma, decides con inteligencia. Y cuando decides con inteligencia, no solo proteges dinero, proteges tranquilidad. Así que, si este video te hizo ver el tema de otra manera, compártelo con alguien que lo necesite. Con tu esposo, con tu esposa, con un familiar divorciado, con una viuda, con un viudo, con alguien que esté a punto de reclamar, con alguien que crea que ya entendió, pero todavía no ha revisado bien. Porque muchas personas están a un paso de tomar una decisión sobre su retiro y no saben que una sola diferencia en las reglas puede cambiar por completo lo que van a recibir. Y si hay algo que quiero que recuerdes al terminar este video, es esto. La desinformación no solo confunde. La desinformación cobra. Cobra en forma de cheques más bajos. Cobra en forma de arrepentimiento silencioso. Cobra en forma de años vividos con menos margen del que pudo haber existido. Por eso, aquí, en Retiro Claro, la meta no es darte respuestas fáciles. La meta es darte respuestas correctas, para que tu retiro no dependa de rumores, para que no te resignes antes de tiempo, para que no confundas categorías, para que no tomes decisiones con reglas viejas, para que entiendas con suficiente claridad como para protegerte mejor. Porque al final del día, la pregunta no es solo si te conviene más el beneficio propio o el del cónyuge. La pregunta de verdad es esta: ¿cuál decisión, bajo las reglas de hoy, protege mejor tu vida de mañana?